Carla, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Con mucho gusto, Carla. La primera pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que debe reunir un mexicano que reside en el exterior para poder emitir su voto por el jefe de gobierno del Distrito Federal? Sí, en este caso sería la primera vez que podrían votar por jefe de gobierno y los requisitos, bueno, son muy sencillos. Tener una credencial de elector con domicilio en el Distrito Federal, no importa que sea credencial 03, que ha habido toda una campaña informativa respecto a que en México ya no sirve ni siquiera como identificación. Sin embargo, estamos posibilitando que se vote con una credencial 03 y obviamente lo necesario para votar es primero registrarse en el sistema y en la base de datos para que podamos darnos de alta en el listado nominal en el extranjero. El procedimiento es muy sencillo. Hemos optado como Consejo General en ofrecerle a los ciudadanos del Distrito Federal que residen en el extranjero dos posibilidades para que puedan votar por jefe de gobierno. La primera por correo postal y la segunda vía internet. En ambos casos el registro todavía está en marcha, es decir, todavía están a tiempo de registrarse y votar por jefe de gobierno. El registro para votar vía postal es hasta el 29 de febrero y el registro para votar vía electrónica es hasta el 15 de marzo. Es muy importante otra vez recalcar que sigue en marcha el proceso de inscripción, seguimos recibiendo solicitudes para registrarse para votar por jefe de gobierno y pues lo único que tienen que tener a la mano es su credencial de elector. Ingresar a la página www.votachilango.org.mx. Ahí vienen establecidos los dos procedimientos para el registro y la votación en su momento de ambos procedimientos, el procedimiento postal y el electrónico. En este momento, en el procedimiento postal, tendrán que enviar, al igual que se hizo para Presidente de la República, su solicitud impresa, firmada, una copia de su credencial de elector, también firmada, que deberían enviar por correo, y a vuelta de correo les será enviado el paquete electoral que va a contener una boleta electoral y toda la información de los candidatos para jefe de gobierno y también de las plataformas y programas de gobierno de cada uno de ellos, con la finalidad de que puedan emitir un voto informado y razonado. En el modo internet no será necesario que emitan, que impriman y remitan por correo esta solicitud de registro. Se hace todo online, todo en el sistema. Únicamente necesitamos los datos de la credencial de elector que ahí se van solicitando. Y a vuelta de correo electrónico, a partir del 15 de mayo, les estaremos enviando un link en el que tendrán que accesar. Se les pedirán otra vez algunos datos de la credencial del elector. Una vez que se valide la identidad del votante, se les enviará un enlace de acceso único y este es el enlace que además pueden imprimir o guardar en su computadora, con el que tendrán que entrar el día que vayan a emitir su voto. Es muy importante señalar que el sistema electrónico estará abierto 3 días a partir del 28 de junio a las 8 horas, hora del Distrito Federal, y será cerrado el 1 de julio a las 6 de la tarde, también hora del Distrito Federal, con la finalidad de poder tener el mayor número de votantes y que tengan la facilidad de emitir su voto en varios días a través del sistema electrónico. Consejera Carla, mencionó la credencial 03. ¿Qué quiere decir esta credencial 03? Es una credencial de elector que ya no tiene validez en el Distrito Federal porque ya no tiene recuadro para marcar si se vota en esta elección. Es una campaña que ha estado haciendo el IFE desde el año pasado respecto a la vigencia de algunas credenciales para votar con fotografía. En México ya no se va a permitir votar con esta credencial y tampoco sirve como medio de identificación. Tanto el IFE como nosotros, como autoridades competentes en la materia, lo que hicimos es posibilitar que las personas que residen en el extranjero y que desde luego no tienen tanta facilidad para renovar su credencial puedan todavía votar con esta credencial. En todos los casos exigimos como requisito la credencial para votar porque es nuestra base para tener y revisar todos los movimientos registrales, es decir, que un ciudadano mexicano, y en este caso del Distrito Federal o con credencial del Distrito Federal,
fue dado de alta en el padrón de electores, está vigente su credencial de elector, en el caso en el extranjero, incluido la 03, y por tanto se le dará de baja temporalmente del padrón en México, en el Distrito Federal, para darlo de alta en un padrón en el extranjero solo por esta elección y que puedan votar desde el extranjero por jefe de gobierno. Muy interesante. Otra pregunta que se me ocurre: la gente que no tenga la credencial de elector, pero que la hayan sacado con dirección en el Distrito Federal, ¿podrían obtenerla, ya sea viajando a alguna ciudad, en este caso los que viven en Estados Unidos, viajando a alguna ciudad del norte del país, podrían obtener ahí la credencial de elector para poder votar en este proceso? Sí podrían haberlo hecho, sin embargo la campaña de actualización intensa, que así se llama, una campaña que realiza el IFE, porque aquí todos los institutos locales de todo el país dependemos del Registro Federal de Electores y la única autoridad competente es el IFE, cerró por ley esta campaña anual de credencialización el 15 de enero. Ahora solamente están en los trámites de reponer credenciales que se hayan perdido, etcétera, pero que no cambie ninguno de los datos que tiene la propia credencial. Es decir, una credencial del 03 todavía puede ser renovada siempre que no cambie ninguno de los datos de esta credencial, y el plazo también vence el 29 de febrero. O sea, estamos justamente ya en estos días porque se cierre también ese registro, porque obviamente se tienen que hacer ya los padrones definitivos y los listados nominales que tienen que revisar los partidos políticos, y que además los ciudadanos también tenemos oportunidad de revisar que estemos incorporados al listado nominal, porque recordemos que si no estamos en el listado nominal no vamos a poder votar ni en México ni desde el extranjero. Definitivamente. Esto incluye a cualquier ciudadano mexicano que haya obtenido su credencial de elector en el Distrito Federal y que radique en cualquier país del mundo, ¿verdad? Sí, por supuesto, es un voto desde el extranjero para los ciudadanos del Distrito Federal que residen en el extranjero, está abierto a todo el mundo. De hecho, tenemos solicitudes de registro de los 5 continentes, de muchos países. Obviamente, el principal país del que hemos registrado ciudadanos es de Estados Unidos, pero le siguen muy de cerca España, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Canadá. Pero tenemos solicitudes pues de muchos países, de Kuwait, de Sudáfrica, de Marruecos, de Líbano, de Israel. Es decir, estamos recibiendo solicitudes de todo el mundo. Hemos tenido muy buena respuesta. Esperamos en este cierre, hoy justamente estamos a un mes de cerrar el registro por internet, tener un fuerte cierre y recibir muchas solicitudes de ciudadanos del Distrito Federal. Creemos que el mecanismo, además por internet, es un mecanismo que facilita el voto, que no es costoso, que es un procedimiento ecológico, porque no tenemos que imprimir todo el material, mandar boletas, remitir por correo distintos sobres. Es un procedimiento mucho más rápido, es un procedimiento que no tiene ni escrutinio ni cómputo, porque los resultados prácticamente son inmediatos, y que obviamente esto facilita el acercarnos al ciudadano del Distrito Federal que quiera votar, que quiera informarse y que pueda hacerlo de una manera mucho más sencilla. Esperamos que esa lista de ciudadanos que pueda dar aumente considerablemente. En fechas pasadas tuve la oportunidad de conversar con varios ciudadanos mexicanos, y la pregunta obligada era ¿por qué en este caso el Instituto Federal Electoral se tardó tanto en darle publicidad y en difundir que los mexicanos residentes en el exterior iban a poder votar en estas elecciones? ¿Por qué esa tardanza, consejera? Bueno, recordamos que hay dos procesos, el de presidente de la República y el de jefe de gobierno. El de presidente de la República, el procedimiento es vigente a partir de 2006, es decir, es el segundo año, la segunda ocasión que se va a poder votar por presidente desde el extranjero, y esta es la primera ocasión que se va a poder votar por jefe de gobierno. La razón, creo, apunta a que el cambio legal que posibilita que los ciudadanos del Distrito Federal voten desde el extranjero es de 2010, de diciembre de 2010, y todo el año pasado hemos estado en acuerdos y revisando cuál es el mecanismo, cuáles son los mecanismos óptimos para ofrecerle al ciudadano
También han surgido algunos inconvenientes jurídicos, se ha impugnado en el caso concreto la votación vía internet. Afortunadamente hoy ya es posible y ya es un hecho que se va a poder votar por internet desde el extranjero. Los recursos tampoco fluyeron adecuadamente, dado que era un proyecto nuevo, había que dotarlo de recursos y tampoco se había dotado de recursos. Es decir, hemos tenido que sortear importantes obstáculos, pero estamos muy optimistas de que estamos en buen camino, que llevamos un buen número de registros, que esperamos mucho más gracias a oportunidades como la que ustedes nos dan de acercarnos a la comunidad de ciudadanos del Distrito Federal que residen fuera, y que los podemos invitar justamente a registrarse, que están en tiempo y que pueden participar en este histórico procedimiento de elegir por primera vez desde el extranjero al jefe de gobierno. Es nuestra obligación como radio pública que soy consejera. ¿Tiene la cifra exacta de cuántos ciudadanos tienen ya registrados para poder votar para jefe de gobierno del Distrito Federal? Es un procedimiento que todos los días va actualizando la cifra, porque tanto el IFE como nosotros seguimos recibiendo solicitudes y en esta parte estamos actuando coordinadamente, pero ahora te puedo decir que llevamos arriba de 6.500. Nuestro piso mínimo, en el 2006 la entidad que más votos aportó por presidente de la República desde el extranjero fue el Distrito Federal. Se emitieron 5.402 votos. Nuestro piso, obviamente, mínimo era este. Ahora ya tenemos más registros que esos votos que se emitieron. Creemos que podemos llegar como piso mínimo ahora, con estos nuevos datos, a 10.000 ciudadanos que se registren, pero desde luego estamos reforzando la marcha, intensificando todas las campañas de comunicación y de difusión para lograr incluso rebasar esa meta y dar el ejemplo, con el ejemplo del Distrito Federal, que se pueden hacer elecciones con mecanismos tecnológicos e informáticos, que nos podemos acercar a los ciudadanos y que los ciudadanos que viven fuera tienen un interés real en la política, en este caso del Distrito Federal, y quieren participar. Me parece que podemos ser punta de lanza en cambiar incluso el procedimiento con el que se vota a nivel federal por presidente de la República desde el extranjero, poniendo el ejemplo que otros procedimientos alternos pueden resultar óptimos para recabar este voto, y es lo que estamos haciendo, es justamente el empeño en este esfuerzo en ofrecer otra ruta para que se pueda votar y desde luego en llegar a todos los ciudadanos que se pueda y que lograr que se registren en este periodo, en este mes que todavía nos queda, que tenemos justamente esa encomienda muy importante, el difundir que todavía está abierto este registro, aunque a nivel federal ya se cerró y ya no podrán votar por presidente de la República. Por jefe de gobierno sí pueden votar, y que los ciudadanos del Distrito Federal o con credencial del Distrito Federal tienen un alto interés en participar en elegir al jefe de gobierno. Definitivamente que así es. ¿Tiene la información de cuánta gente se cree que radica en el extranjero y que pueda emitir su voto para jefe de gobierno del Distrito Federal? Ese es uno de los primeros retos a que nos enfrentamos como comité encargado de este tema en el Instituto Electoral del Distrito Federal. El padrón de migración del Distrito Federal es distinto al de otras entidades de la República. También es un ciudadano que no se agrupa como las asociaciones de poblanos o de zacatecanos o etcétera en el extranjero. Es un perfil de ciudadano que se integra a trabajar en el sector servicios, en hoteles, en restaurantes, en bares, etcétera, que está más habituado a convivir en ciudades como Chicago, y por tanto están más desagregados, no tan en contacto con otros ciudadanos del Distrito Federal. Las cifras son por tanto distintas. El Instituto de Mexicanos en el Exterior, que forma parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, habla de alrededor de 100.000 ciudadanos del Distrito Federal que residen en el extranjero. La CDREC, que es una secretaría del gobierno del Distrito Federal encargada de dar atención a los migrantes, habla de alrededor de 750.000 ciudadanos del Distrito Federal en el extranjero. ¿En qué se basa esta diferencia? Se basa en la metodología que utilizan para llegar a esta cifra. En el caso del IME, el Instituto de Mexicanos en el Exterior, la cifra se basa en aquellos ciudadanos del Distrito Federal que acuden a los consulados a hacer el trámite para tener una matrícula consular. En el caso de la CDREC, se trata de una metodología
respecto a encuestas que se han llevado a cabo 3 años consecutivos en el Distrito Federal, unas encuestas muestrales que van a casas de las familias y les preguntan si tienen algún familiar viviendo en el extranjero. Es por eso que los datos son tan disímbolos respecto de cuántos, a qué universo de ciudadanos del Distrito Federal podemos dirigirnos en este primer ejercicio. Interesante. Déjenme le informo, consejera, por lo menos aquí en Chicago existe la Casa Ciudad de México, en donde pues se invita a todos los residentes de México, del Distrito Federal, a que formen parte de esta Casa Ciudad de México. Me imagino o quiero pensar que ustedes tienen esa información y que harán llegar parte de la publicidad de todo esto para que las personas de esta Ciudad de México y que tengan su credencial de elector con la dirección del Distrito Federal puedan emitir su voto ahí. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Desafortunadamente muchas personas al dejar nuestro país, ya sea que extravió esa credencial o ya sea que incluso no nos la trajimos para acá, o tal vez cuando salimos de nuestro país éramos menores de edad y podíamos obtener. Sé que para estas elecciones no se va a poder definitivamente, pero el Instituto Federal Electoral tendrá en mente la manera de organizar algo para que las personas que radicamos en el extranjero más adelante, en un futuro cercano, esperamos que así sea, podamos obtener una credencial de elector fuera de nuestro país. Sí, primero déjame comentarte que por supuesto que tenemos conocimiento de las casas que existen en Los Ángeles, en Chicago, y que incluso en Chicago hay una buena comunidad de chilangos sí organizada y que es de los pocos lugares en el extranjero que existe incluso una asociación y hemos estado en contacto con ellos, pero en próximos días también estaremos por allá para personalmente también invitarlos a registrarse. Porque nos parece, y como bien sabes, Chicago es una de las mayores comunidades de chilangos que residen en Estados Unidos y es muy importante para nosotros estar en contacto con ellos. Respecto de la credencialización a nivel federal, nosotros estamos trabajando a nivel local, a nivel Distrito Federal. Sin embargo, sí te podría contestar que excede las atribuciones del IFE posibilitar la credencialización en el extranjero. ¿Qué quiero decir? Necesita el IFE una reforma a la ley que le posibilite credencializar fuera del país. Como está la norma en este momento, no puede ni cambiar el procedimiento para votar por presidente de la República desde el extranjero, que es un procedimiento que ha recibido muchas críticas y que el IFE ha tratado de allanar el camino con determinados acuerdos que ha tomado. Y el segundo, respecto de la credencialización, también requiere una reforma legal para poder, en su caso, plantearse el escenario de credencializar fuera, quizá en sedes diplomáticas, no lo sé, pero en este momento, conforme está la norma, no será posible. Es uno de los planteamientos que habría que llevar desde luego al Congreso de la Unión, es uno de los planteamientos que nosotros como Instituto Electoral del Distrito Federal queremos colaborar con el ejemplo respecto del voto por Internet, que puede ser un procedimiento más ágil, menos costoso, más fácil para los ciudadanos y que se puede cambiar la norma para no tener una norma tan estrecha y tan regulada respecto de cómo se puede votar desde el extranjero. Y por supuesto, otro de los temas es la credencialización de los mexicanos que residen en el extranjero para que puedan obtener este documento sin el cual, por lo menos hasta hoy, no se puede permitir la votación desde el extranjero. Definitivamente. O la otra posibilidad, no sé si el IFE la esté considerando también, usted tenga conocimiento de eso, que se pudiera votar con algún otro documento oficial como mexicanos, ya sea en el caso de Estados Unidos nuestra matrícula consular o algún pasaporte en lugar de la credencial elector. Sí, por supuesto que es un reto para el IFE, ya que los ciudadanos tienen derecho a votar desde el extranjero, los mexicanos en general por presidente de la República y los del Distrito Federal por jefe de gobierno, pues obviamente es una preocupación del IFE y nuestra llegar al universo y que el universo de votantes pueda tener posibilidad de hacerlo. En este momento, dado el marco legal, no será posible permitir ningún otro método de identificación para poder registrarse y poder votar. La única posibilidad es tener credencial de elector e incluso, bueno, desde luego el IFE realiza una validación respecto a los datos que envíe el ciudadano para corroborar que esté inscrito en el padrón de electores. Es decir, en este momento, en esta elección para 2012 no será posible
y esperemos que sea una parte de las reformas legales que puedan llevarse al Congreso de la Unión y que puedan abanderarse para que todos los ciudadanos que residan fuera puedan votar con algún instrumento de identificación oficial y desde luego que puedan hacerlo además por procedimientos más sencillos. Esperamos que sí se pueda dar eso en un futuro cercano. Consejera, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Brevemente, ¿nos podría repetir cuál es la página de internet que hay que visitar para obtener toda la información pertinente y poder, pues todos aquellos que tengan su credencial de elector con domicilio en el Distrito Federal, seguir el procedimiento y registrarse para que puedan votar? Claro que sí, con todo gusto. www.votochilango.org.mx y desde luego una atenta invitación a todos los chilangos que viven por allá para que se registren y puedan votar por jefe de gobierno este 2012. Pues muchísimas gracias, consejera, y cuando se den la vuelta por acá a Chicago, son más que bienvenidos aquí en los estudios de Radio Cosmos y esperamos que todos los chilangos puedan tomar ventaja de esta nueva modalidad, se registren, hagan lo que tengan que hacer y puedan elegir jefe de gobierno. Muchísimas gracias por la invitación y por ahí estaremos muy pronto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.